El mundo de Sofía. Capítulo 11. Aristóteles. Un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. Mientras su madre dormía la siesta, Sofía se fue al callejón. Había metido un terrón de azúcar en el sobre rosa y había escrito para Alberto. No había llegado ninguna carta nueva, pero un par de minutos más tarde, Sofía oyó que el perro se acercaba. «Hermes», llamó Sofía, y al instante el perro se metió de un salto en el callejón, llevando un gran sobre amarillo en la boca. «Buen perro». Sofía puso su brazo alrededor de Hermes, que respiraba jadeante. Ella sacó el sobre rosa con el terrón de azúcar y se lo metió en la boca. Hermes salió del callejón y se dirigió de nuevo al bosque. Sofía estaba un poco nerviosa cuando abrió el sobre. ¿Diría algo sobre la cabaña y la barca? El sobre contenía las hojas de siempre, que iban unidas con un clip, pero también había una notita suelta en la que ponía: «Querida señorita detective, o señorita ladrona, para ser más exacto, el asunto ya ha sido denunciado a la policía». No, no es tan grave. No estoy tan enfadado. Si eres igual de curiosa para buscar respuestas a los enigmas de los filósofos, resulta muy prometedor. Lo malo es que ahora tendré que cambiarme de casa. Bueno, la culpa es mía. Debería haber comprendido que tú eres de la clase de personas que quiere llegar al fondo de las cosas. Saludos, Alberto. Sofía dio un suspiro de alivio. Entonces, ¿no estaba enfadado? ¿Pero por qué tenía que cambiarse de casa? Se llevó corriendo las grandes hojas a su cuarto. Era mejor estar en su casa cuando su madre se despertara. Se acomodó en la cama y empezó a leer sobre Aristóteles, filósofo y científico. Querida Sofía, seguramente estarás asombrada por la teoría de las ideas de Platón. No eres la primera. No sé si te lo has creído todo, o si también has hecho algunas objeciones críticas. En este caso, puedes estar segura de que las mismas objeciones fueron hechas por Aristóteles, que fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. Aristóteles no era ateniense, provenía de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando éste tenía 61 años. Era hijo de un reconocido médico y, por consiguiente, científico. Este hecho dice ya algo del proyecto filosófico de Aristóteles. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo de Europa. Podríamos decir que Platón estuvo tan ocupado con los moldes o ideas eternas que no había reparado en los cambios de la naturaleza. Aristóteles, en cambio, se interesaba precisamente por esos cambios, o lo que hoy en día llamamos procesos de la naturaleza. Si quisiéramos llevarlo al último extremo, podríamos incluso decir que Platón le dio la espalda al mundo de los sentidos, volviendo la cabeza ante todo lo que vemos a nuestro alrededor. Quería salir de la caverna, quería contemplar el mundo eterno de las ideas. Aristóteles hizo lo contrario. Se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas. Podríamos decir que Platón solo usaba su inteligencia. Aristóteles también usaba sus sentidos. También, en la forma en la que escriben se encuentra una gran diferencia entre ellos. Platón era un poeta, un creador de mitos. Los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos, como una enciclopedia. No obstante, se nota en mucho de lo que escribe que él se basa en su estudio de la naturaleza. En la antigüedad se habla de hasta 170 títulos escritos por Aristóteles, de los que se han conservado 47. No se trata de libros acabados. Los escritos de Aristóteles son en general apuntes para lecciones. También en la época de Aristóteles, la filosofía era ante todo una actividad oral. La gran importancia de Aristóteles en la cultura europea se debe también en buena medida al hecho de que fuera él quien creara el lenguaje profesional de las distintas ciencias que se emplean hasta hoy en día. Fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas ciencias. Aristóteles escribió sobre todas las ciencias, de modo que solo mencionaré algunos de los campos más importantes. Ya que te he hablado tanto de Platón, empezaré por contarte cómo rechaza Aristóteles la teoría de las ideas de Platón. A continuación,
Veremos cómo elabora su propia filosofía de la naturaleza, pues fue Aristóteles quien resumió todo lo que habían dicho los filósofos de la naturaleza anteriores a él. Veremos cómo pone en orden nuestros conceptos y funda la lógica como una ciencia. Finalmente, hablaré un poco de la visión que tenía Aristóteles de los seres humanos y la sociedad. Si aceptas estas condiciones, podemos poner manos a la obra. No hay ideas innatas. Como los filósofos anteriores a él, Platón deseaba encontrar algo eterno e inmutable en medio de todos los cambios. Encontró las ideas perfectas que estaban muy por encima del mundo de los sentidos. Platón opinaba, además, que las ideas eran más reales que todos los fenómenos de la naturaleza. Primero estaba la idea del caballo. Luego llegaban todos los caballos al mundo de los sentidos galopando en formas de sombras en la pared de una caverna. Esto quiere decir que la idea de gallina estaba antes que la gallina y que el huevo. Aristóteles pensaba que Platón había dado la vuelta a todo. Estaba de acuerdo con su profesor que el caballo individual fluye y que ningún caballo vive eternamente. También estaba de acuerdo que el molde de caballo es eterno e inmutable. Pero la idea de caballo no es más que un concepto que los seres humanos nos hemos formado después de ver un cierto número de caballos. Eso quiere decir que la idea o forma de caballo no existe en sí. Forma del caballo es para Aristóteles las cualidades del caballo o lo que hoy en día llamamos especie. Para ser más preciso, con forma del caballo, Aristóteles quiere designar lo que es común para todos los caballos. Y aquí no nos basta el ejemplo de las pastas, pues los modelos de pastelería existen independientemente de determinadas pastas. Aristóteles no pensaba que existieran tales moldes, que, por así decirlo, estaban colocados en estantes fuera de la naturaleza. Para Aristóteles, las formas de las cosas son como las cualidades específicas de las cosas. Esto quiere decir que Aristóteles está en desacuerdo con Platón en que la idea de gallina sea anterior a la gallina. Lo que Aristóteles llama forma de gallina está presente en cada gallina como las cualidades específicas de la gallina. Por ejemplo, el hecho de que ponga huevos. De ese modo, la propia gallina y la forma de la gallina son tan inseparables como el cuerpo y el alma. Con esto hemos dicho lo esencial sobre la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. No obstante, debes darte cuenta que nos encontramos ante un cambio radical en la manera de pensar. Para Platón, el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón. Para Aristóteles era igual de evidente que el mayor grado de realidad es lo que sentimos con los sentidos. Platón opina que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza son meros reflejos de algo que existe de un modo más real en el mundo de las ideas, y con eso también en el alma del ser humano. Aristóteles opina exactamente lo contrario. Lo que hay en el alma del ser humano son meros reflejos de los objetos de la naturaleza, es decir, la naturaleza es el verdadero mundo. Según Aristóteles, Platón quedó anclado en una visión mítica del mundo, en la que los conceptos del hombre se confunden con el mundo real. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas. En ese sentido, opinaba Aristóteles, Platón duplicaba el número de las cosas, explicaba cada caballo haciendo referencia a la idea del caballo. Pero ¿qué explicación era esa, Sofía? Quiero decir, ¿de dónde viene la idea del caballo? ¿Existe acaso también un tercer caballo de la que la idea del caballo es un mero reflejo? Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro de pensamientos e ideas ha entrado en nuestra conciencia a través de lo que hemos visto y oído. Pero también tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos una capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Así surgen los conceptos: piedra, planta, animal y hombre. Así surgen los conceptos: caballo, cangrejo y canario.
Aristóteles no negó que el hombre tuviera una inteligencia innata. Al contrario, según Aristóteles, es precisamente la razón la que constituye la característica más destacada del ser humano. Pero nuestra inteligencia está totalmente vacía antes de que sintamos algo. Por lo tanto, el ser humano no puede nacer con idea alguna. Las formas de las cosas. Tras haber aclarado su relación con la teoría de las ideas de Platón, Aristóteles constata que la realidad está compuesta de una serie de cosas individuales que constituyen un conjunto de materia y forma. La materia es el material del que está hecha una cosa, y la forma son las cualidades específicas de la cosa. Delante de ti aletea una gallina, Sofía. La forma de la gallina es precisamente aletear y también cacarear y poner huevos. Así pues, la forma de la gallina son las propiedades específicas de la especie gallina, o dicho de otra manera, lo que hace la gallina. Cuando la gallina muere y con ello deja de cacarear y poner huevos, la forma de la gallina deja de existir. Lo único que queda es la materia de la gallina. Qué triste, ¿verdad, Sofía? Pero entonces ya no es una gallina. Como ya he indicado, Aristóteles se interesaba por los cambios que tienen lugar en la naturaleza. En la materia siempre hay una posibilidad de conseguir una determinada forma. Podemos decir que la materia se esfuerza por hacer realidad una posibilidad inherente. Cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad. No te preocupes, Sofía, te lo explicaré. Intentaré hacerlo con una historia divertida. Érase una vez un escultor que estaba agachado sobre un enorme bloque de granito. Todos los días daba martillazos y picaba la madera enorme. Y un día recibió una visita de un niño. ¿Qué estás buscando?, preguntó el niño. Espera y verás, dijo el escultor. Al cabo de unos días, el niño volvió. Para entonces, el escultor había esculpido un hermoso caballo de bloque de granito. El niño lo miró asombrado, y luego se volvió al escultor y dijo, ¿cómo podía saber que el caballo estaba ahí dentro? Pues eso, ¿cómo podía saberlo? De alguna manera, el escultor había visto la forma del caballo en el bloque de granito, porque precisamente ese bloque de granito tenía una posibilidad inherente de transformarse en un caballo. De esa manera pensaba Aristóteles. Todas las cosas de la naturaleza tienen posibilidad inherente de realizar o concluir una determinada forma. Volvamos a la gallina y al huevo. Un huevo de gallina tiene posibilidad inherente de convertirse en gallina, lo cual no significa que todos los huevos de gallina acaben convirtiéndose en gallina, pues algunos acaban en la mesa del desayuno, como huevo pasado por agua, tortilla o huevos revueltos, sin que la forma inherente del huevo llegue a hacerse realidad. Pero también resulta evidente que el huevo de gallina no puede convertirse en un ganso. Esa posibilidad no está en el huevo de gallina. Así vemos que la forma de una cosa nos dice algo sobre la posibilidad de la cosa, así como sobre las limitaciones de la misma. Al hablar Aristóteles de la forma y de la materia de las cosas, no se refería únicamente a los organismos vivos. De la misma manera que la forma de la gallina es aletear, poner huevos y cacarear, la forma de la piedra es caer al suelo. Naturalmente, puedes levantar una piedra y tirarla muy alto en el aire, pero no puedes tirarla hasta la luna, porque la naturaleza de la piedra es caer al suelo. En realidad, debes tener cuidado de realizar este experimento, pues la piedra podría fácilmente llegar a vengarse, ya que busca el retorno más rápido posible a la tierra, y pobre de aquel que le impida su camino. La causa final. Antes de dejar el tema de la forma y de las cosas vivas y muertas, y que nos dice algo sobre las posibles actividades de las cosas, debo añadir que Aristóteles tenía una visión muy particular de las relaciones causa y efecto en la naturaleza. Cuando hoy en día hablamos de la causa de esto y del otro, nos referimos a cómo algo sucede.
El cristal se rompió porque Peter le tiró una piedra. Un zapato se hace porque el zapatero junta unos trozos de piel cosiéndolos. Pero Aristóteles pensaba que hay varias clases de causas en la naturaleza. Menciona en total 4 causas diferentes. Lo más importante es entender qué quiere decir con lo que él llama causa final. En cuanto a la rotura del cristal, cabe preguntar el por qué Peter tiró la piedra al cristal. En otras palabras, preguntamos qué finalidad tenía. No cabe duda de que la intención o el fin también juega un importante papel en el proceso de la fabricación de un zapato, pero Aristóteles contaba con una causa final, también en lo que se refiere a procesos de la naturaleza completamente inanimados. Nos bastará con un ejemplo. ¿Por qué llueve, Sofía? Seguramente habrás aprendido algo en el colegio, que llueve porque el vapor del agua de las nubes se enfría y condensa, formando gotas de agua que caen al suelo debido a la acción de la gravedad. Aristóteles estaría de acuerdo con este ejemplo, pero añadiría que solo ha señalado 3 de las causas. La causa material es que el vapor de agua en cuestión, las nubes, se encontraban justo allí en el momento en que se enfrió el aire. La causa eficiente o agente es que se enfríe el vapor del agua, y la causa formal es que la forma o la naturaleza del agua es caer al suelo. Si no dijeras más, Aristóteles añadiría que llueve porque las plantas y los animales necesitan el agua de la lluvia para poder crecer. Esta era a la que llamaba causa final. Como ves, Aristóteles atribuye a las gotas de agua una tarea o una intención. Supongo que nosotros daríamos la vuelta a todo esto y diríamos que las plantas crecen porque hay humedad y que crecen naranjas y uvas para que los seres humanos las coman. La ciencia hoy en día no piensa así. Decimos que la comida y la humedad son condiciones para que puedan vivir los animales y las plantas. Si no fuera por estas condiciones, nosotros no habríamos existido, pero no es intención del agua ni de las naranjas darnos de comer. En lo que se refiere a las causas, estamos tentados a decir que Aristóteles se equivocó. Pero no hay que apresurarse. Mucha gente piensa que Dios creó el mundo tal como es, precisamente para que las personas y los animales pudiesen vivir en él. Sobre esta base, es evidente que se puede decir que el agua va a los ríos porque los animales y los seres humanos necesitan agua para vivir, pero en este caso estamos hablando de la intención o el propósito de Dios. No son las gotas de la lluvia o el agua de los ríos los que desean nuestro bien. Lógica. La distinción entre forma y materia juega también un importante papel cuando Aristóteles se dispone a describir cómo los seres humanos reconocen las cosas en el mundo. Al reconocer algo, ordenamos las cosas en distintos grupos o categorías. Veo un caballo, luego veo otro caballo y otro más. Los caballos no son completamente idénticos, pero tienen algo en común, algo que es igual para todos los caballos, y precisamente eso que es igual para todos los caballos es lo que constituye la forma del caballo. Lo que es diferente o individual pertenece a la materia del caballo. De esta manera, los seres humanos andamos por el mundo clasificando las cosas en distintas casillas. Colocamos a las vacas en los establos, a los caballos en la cuadra, a los cerdos en la posilga y a las gallinas en el gallinero. Lo mismo ocurre cuando Sofía Amundsen ordena su habitación. Coloca los libros en las estanterías, los libros del colegio en la cartera, las revistas en el cajón de la cómoda. La ropa se dobla ordenadamente y se mete en el armario, las braguitas en un estante, los jerseys en otro, y los calcetines en un cajón aparte. Date cuenta de que hacemos lo mismo en nuestra mente. Distinguimos entre cosas hechas de piedra, cosas hechas de lana y cosas hechas de caucho. Distinguimos entre cosas vivas y muertas. Y también plantas, animales y seres humanos. ¿Me sigue, Sofía? Como ves, Aristóteles se propuso hacer una buena limpieza en el cuarto de la naturaleza. Intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza
pertenecen a determinados grupos y subgrupos. Hermes es un ser vivo, más concretamente un animal, más concretamente un vertebrado, más concretamente un mamífero, más concretamente un perro, más concretamente un labrador, más concretamente un labrador macho. Vete ahora a tu cuarto, Sofía, y recoge del suelo cualquier objeto. Sea cual sea el objeto que levantes, descubrirás que lo estás tocando. Pertenece a uno de los órdenes superiores. El día que veas algo que no sepas clasificar, te llevarás un gran susto. Por ejemplo, si descubrieras una cosa de la que no supieras decir con seguridad si pertenece al reino animal o al reino vegetal o al reino mineral, apuesto que ni siquiera te atreverías a tocarla. Acabo de decir el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Me estoy acordando ahora de ese juego que consiste en que uno se va afuera, mientras el resto de los participantes en la fiesta deben pensar en algo que el pobre de afuera tiene que adivinar al entrar. Los demás invitados han decidido pensar en el gato llamado Mo, que en este momento se encuentra en el jardín del vecino. El que estaba afuera vuelve a entrar y comienza a adivinar. Los demás solo pueden contestar sí o no. Si el pobrecito es un buen aristotélico, y en ese caso no es ningún pobrecito, la conversación podría transcurrir aproximadamente como sigue. ¿Es algo concreto? Sí. ¿Pertenece al reino mineral? No. ¿Es algo vivo? Sí. ¿Pertenece al reino vegetal? No. ¿Es un animal? Sí. ¿Es un ave? No. ¿Es un mamífero? Sí. ¿Es un gato? Sí. ¿Es Mons? Sí. De manera que fue Aristóteles quien inventó este juego, y a Platón le podemos atribuir el invento del escondite en la oscuridad. A Demócrito ya le concedimos el honor de haber inventado las piezas del Lego. Aristóteles fue un hombre meticuloso que quiso poner en orden los conceptos de los seres humanos. De esa manera sería él quien creara la lógica como ciencia. Señaló varias reglas estrictas para saber que las reglas o pruebas son lógicamente válidas. Bastará con un ejemplo. Si primero constato que todos los seres vivos son mortales, primera premisa, y luego constato que Hermes es un ser vivo, segunda premisa, entonces puedo sacar la elegante conclusión de que Hermes es mortal. El ejemplo muestra que la lógica de Aristóteles trata de la relación entre conceptos, en este caso, ser vivo y mortal. Aunque tengamos que darle la razón a Aristóteles en que la conclusión arriba citada es válida 100%, a lo mejor tendríamos que admitir también que no dice nada nuevo. Sabíamos de antemano que Hermes es mortal, es un perro, y todos los perros son seres vivos, que a su vez son mortales, a diferencia de las piedras del monte Everest. Sí, Sofía, lo sabíamos ya, pero no siempre la relación entre grupos de cosas parecen tan evidentes. De vez en cuando puede resultar útil ordenar nuestros conceptos. Me limito a poner un solo ejemplo. ¿Es posible que esas crías minúsculas de ratón chupen leche de su mamá exactamente igual que los corderos y cerditos? Pensémoslo. Lo que sí sabemos, por lo menos, es que los ratones no ponen huevos. ¿Cuándo he visto un huevo de ratón? De manera que paren hijos vivos, igual que los cerdos y las ovejas. A los animales que paren los llamamos mamíferos, y los mamíferos son precisamente animales que chupan leche de su madre. Y ya está, teníamos la respuesta, ya en nuestra mente, pero tuvimos que meditar un poco. Nos habíamos olvidado de que los ratones realmente beben la leche de su madre. Quizás se debió a que nunca habíamos visto ratoncitos mamando. La razón es, evidentemente, que los ratones se inhiben un poco cuando se trata de cuidar a sus hijos en presencia de los seres humanos. La escala de la naturaleza. Cuando Aristóteles se pone a ordenar la existencia, señala primero que las cosas de la naturaleza pueden dividirse en dos grupos principales. Por un lado, tenemos las cosas inanimadas, tales como piedras, gotas de agua y granos de tierra. Estas cosas no tienen ninguna posibilidad inmanente de cambiar.
Esas cosas no vivas solo pueden cambiar, según Aristóteles, bajo una influencia externa. Por otro lado, tenemos las cosas vivas, que tienen una posibilidad inmanente de cambiar. En lo que se refiere a las cosas vivas, Aristóteles señala que hay que dividirlas en dos grupos principales. Por un lado, tenemos a las plantas. Por otro lado, tenemos los seres vivos. También los seres vivos pueden dividirse en dos subgrupos, es decir, animales y seres humanos. Tienes que admitir que esta división parece clara y bien dispuesta. Hay una diferencia esencial entre las cosas vivas y no vivas, por ejemplo, entre una rosa y una piedra. Del mismo modo, también hay una diferencia esencial entre plantas y animales, por ejemplo, entre una rosa y un caballo. Y también me atrevo a decir que hay bastante diferencia entre un caballo y un ser humano. ¿Pero en qué consisten exactamente esas diferencias? ¿Me lo puedes decir? Desgraciadamente no tengo tiempo para esperar que anotes tu respuesta y la metas en un sobre rosa junto a un terroncito de azúcar, de modo que yo mismo contestaré la pregunta. Al dividir Aristóteles los fenómenos de la naturaleza en varios grupos, parte de las cualidades de las cosas, más concretamente de lo que saben o de lo que hacen. Todas las cosas vivas, plantas, animales y seres humanos saben tomar alimento, crecer y procrear. Todos los seres vivos también tienen la capacidad de sentir el mundo de su entorno y de moverse en la naturaleza. Todos los seres humanos tienen además la capacidad de pensar, o en otras palabras, de ordenar sus sensaciones en varios grupos y clases. Así resulta que no hay verdaderos límites muy definidos en la naturaleza. Registramos una transición más bien difusa de plantas simples a animales más complicados. En la parte superior de esta escala está el ser humano, que, según Aristóteles, vive toda la vida de la naturaleza. El ser humano crece y toma alimento como las plantas, tiene sentidos y la capacidad de moverse como los animales, pero tiene además una capacidad que solamente la tiene el ser humano, y es la de pensar racionalmente. Por ello, el ser humano tiene una chispa de la razón divina, Sofía. Sí, acabo de decir divina. En algunos momentos, Aristóteles señala que tiene que haber un Dios que haya puesto en marcha todos los movimientos de la naturaleza. En ese caso, ese Dios se convierte en la cima absoluta de la escala de la naturaleza. Aristóteles se imaginaba que los movimientos de las estrellas y de los planetas dirigen los movimientos en la Tierra. Pero también tiene que haber algo que ponga en marcha los movimientos de los astros. A ese algo, Aristóteles lo llama primer motor o Dios. El primer motor no se mueve en sí, pero es la causa primera de los movimientos de los astros y con ello de todos los movimientos de la Tierra. Ética. Volvamos a los seres humanos, Sofía. La forma del ser humano es, según Aristóteles, que tiene un alma vegetal, un alma animal, así como un alma racional. Y entonces se pregunta, ¿cómo debe de vivir el ser humano? ¿Qué hace falta para que un ser humano pueda vivir feliz? Contestaré brevemente. El ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Aristóteles pensaba que hay tres clases de felicidad. La primera clase de felicidad es una vida de placeres y diversiones. La segunda, vivir como un ciudadano libre y responsable. La tercera, una vida en la que uno es filósofo e investigador. Aristóteles también subraya que las tres condiciones tienen que existir simultáneamente para que el ser humano pueda vivir feliz. Rechazó, pues, cualquier forma de vías únicas. Si hubiera vivido hoy en día, a lo mejor habría dicho que alguien que solo cultiva su cuerpo vive tan parcial y tan defectuoso como aquel que solo usa la cabeza. Ambos extremos expresan una vida desviada. También en lo que se refiere a la relación con otros seres humanos, Aristóteles señala un justo medio. No debemos ser ni cobardes ni temerarios, sino valientes. Demasiado poco valor es cobardía y demasiado valor es temeridad. Del mismo modo, no debemos de ser ni tacaños ni pródigos, sino generosos. Ser poco generoso es ser tacaño, ser demasiado generoso es ser pródigo. Pasa como la comida. Es peligroso comer demasiado poco, pero también es peligroso comer en exceso.
Tanto la ética de Platón como la de Aristóteles se remiten a la ciencia médica griega. Únicamente mediante el equilibrio y la moderación será una persona feliz o en armonía. Política. La idea de que el ser humano no debe cultivar tan solo una cosa también se desprende de la visión que presenta Aristóteles de la sociedad. Dijo que el ser humano es un animal político. Sin la sociedad que nos rodea, no somos seres verdaderos, opinaba él. Señaló que la familia y el pueblo cubren necesidades vitales inferiores, tales como comida y calor, matrimonio y educación de los hijos. Pero solo el Estado puede cubrir la mejor organización de comunidad humana. Ahora, llegamos a la pregunta de cómo debe de estar organizado el Estado. Te acordarás del Estado filosófico de Platón, ¿verdad? Aristóteles menciona varias buenas formas de Estado. Una es la monarquía, que significa que solo hay un jefe superior en el Estado. Para que esta forma de Estado sea buena, tiene que evitar evolucionar hacia una tiranía, es decir, que un único jefe gobierne el Estado para su propio beneficio. Otra buena forma de Estado es la aristocracia. En una aristocracia hay un grupo mayor o menor de jefes de Estado. Esta forma tiene que cuidarse de no caer en una oligarquía, lo que hoy en día llamaríamos junta. A la tercera buena forma de Estado, Aristóteles la llamó democracia, pero también esta forma de Estado tiene su revés. Una democracia puede rápidamente caer en una demagogia. Aunque el tirano Hitler no hubiese sido jefe del Estado alemán, todos los pequeños nazis podrían haber creado una terrible demagogia. La mujer. Por último, debemos decir algo sobre la opinión que tenía Aristóteles de la mujer. Desgraciadamente, no era tan positiva como la de Platón. Aristóteles pensaba más bien que a la mujer le faltaba algo. Era un hombre incompleto. En la procreación, la mujer sería pasiva y receptora, mientras que el hombre sería el activo y el que da. Aristóteles pensaba que un niño solo hereda las cualidades del hombre y que las cualidades del propio niño estaban contenidas en el esperma del hombre. La mujer era como la tierra, que no hace más que recibir y gestar la semilla, mientras que el hombre es el que siembra, o dicho de alguna manera, genuinamente aristotélica, el hombre da la forma y la mujer contribuye con la materia. Naturalmente, resulta sorprendente y también lamentable que un hombre tan razonable en otros asuntos se pudiera equivocar tanto en lo que se refería a la relación entre los sexos. No obstante, nos muestra dos cosas. En primer lugar, que Aristóteles seguramente no tuvo mucha experiencia o práctica con mujeres ni con niños. En segundo lugar, muestra lo negativo que puede resultar que los hombres hayan imperado siempre en la filosofía y en las ciencias. Y particularmente negativo resulta el error de Aristóteles en cuanto a su visión de la mujer, porque su visión, y no la de Platón, llegaría a dominar durante la Edad Media. De esta manera, la Iglesia heredó una visión de la mujer que en realidad no tenía ninguna base en la Biblia, pues Jesús no era una antimujer. No digo más, volverás a saber de mí. Cuando Sofía hubo leído el capítulo sobre Aristóteles una vez y media, volvió a meter las hojas en el sobre amarillo y se quedó mirando fijamente su cuarto. De pronto, vio lo desordenado que estaba todo. En el suelo había un montón de libros y carpetas. Por la puerta del armario asomaban en un caos total calcetines y blusas, medias y pantalones vaqueros. En la silla delante del escritorio había ropa sucia en un desorden total. A Sofía le entraron unas ganas irresistibles de ordenar. Primero vació los estantes del armario ropero y empujó todo al suelo. Era importante comenzar desde el principio. Se puso a doblar muy concienzudamente todas las prendas y a colocarlas en el armario. El armario tenía 7 estantes. Sofía reservó un estante para las bragas y camisetas, otro para calcetines y leotardos, y otro para pantalones largos. De esta manera, llenó de nuevo todos los estantes del armario. No tuvo en ningún momento duda ninguna respecto a dónde colocar las prendas. Luego, puso la ropa sucia en una bolsa de plástico que había encontrado en el estante de abajo.
Solo tuvo problema con una sola prenda. Era un único calcetín blanco y largo, y el problema no era solamente que faltase su pareja, sino que además nunca había sido suyo. Se quedó de pie, investigando el calcetín durante varios minutos. No llevaba ningún nombre, pero Sofía tenía una fuerte sospecha sobre quién podía ser la dueña. Lo tiró al estante de arriba, junto a una bolsa con piezas de Lego, una cinta de video y un pañuelo rojo de seda. Ahora le tocaba el turno al suelo. Sofía clasificó los libros y carpetas, revistas y pósters, exactamente de la misma manera que había descrito el profesor de filosofía en el capítulo sobre Aristóteles. Cuando hubo terminado el suelo, hizo primero la cama y luego se puso con el escritorio. Por último reunió todas las hojas sobre Aristóteles en un bonito montón. Encontró una carpeta con anillas y una perforadora. Perforó las hojas y las colocó en la carpeta. Finalmente, la colocó en el último estante del armario, junto al calcetín blanco. Más tarde recogería la caja de galletas del callejón. A partir de ahora sería muy ordenada y no se refería únicamente a las cosas de su habitación. Después de haber leído sobre Aristóteles, entendió que era igual de importante tener orden en los conceptos e ideas. Había reservado un estante en la parte superior del armario para ese fin. Era el único sitio de la habitación que no dominaba completamente. No había oído a su madre en varias horas. Sofía bajó a la planta baja. Antes de despertar a su madre, tendría que dar de comer a sus animales. En la cocina se inclinó sobre la pecera de los peces dorados. Uno de ellos era negro, el otro de color naranja y el tercero blanco y rojo. Pero ellos lo habían llamado Negrito, Dorado y Caperucita Roja. Echó en el agua comida para peces y eligió: pertenecéis a la parte viva de la naturaleza, por lo tanto podéis tomar alimento, podéis crecer y podéis procrear. Más concretamente, pertenecéis al reino animal, lo que significa que sabéis moveros y mirar la habitación. Para ser del todo exacta, sois peces, y por eso podéis respirar con branquias y nadar por las aguas de la vida. Sofía volvió a enroscar la tapa del bote de cristal que contenía comida para peces. Estaba satisfecha con la colocación de los peces dorados en el orden de la naturaleza, y muy especialmente satisfecha con su expresión, las aguas de la vida. Luego les tocó a los periquitos. Sofía puso algunas semillas para pájaros en el comedero y dijo: queridos Cada y Pizca, os habéis convertido en unos periquitos muy monos, porque os habéis desarrollado de unos huevecitos muy monos de periquitos, y porque la forma de esos huevos consistía en la posibilidad de convertirse en periquitos. Afortunadamente, no os habéis convertido en unos loros charlatanes. Sofía entró en el cuarto de baño grande, donde estaba en una caja la perezosa tortuga. Cada 3 o 4 duchas que se daba, la madre solía gritar que un día mataría a la tortuga, pero hasta ahora había sido una amenaza vacía de contenido. Sofía sacó una hoja de lechuga de un frasco de cristal y la metió en la caja. Querida Govinda, dijo, no perteneces exactamente a la especie de los animales más rápidos, pero al menos eres un animal capaz de participar en una pequeñísima fracción de este gran mundo en el que vivimos. Si te sirve de consuelo, te diré que no eres la única incapaz de superarte a ti misma. El gato Shere Khan estaría probablemente fuera cazando ratones, pues esa era la naturaleza de los gatos. Sofía atravesó la sala para ir al dormitorio de su madre. En la mesa del sofá había un florero con un ramo de narcisos. Sofía tuvo la sensación de que esas flores amarillas la saludaban solemnemente al pasar a su lado. Sofía se detuvo un momento y tocó con 2 dedos las cabecitas lisas. También vosotras pertenecéis a la parte viva de la naturaleza, dijo. En ese sentido, le lleváis cierta ventaja al florero en el que estáis, pero desgraciadamente no sois capaces de daros cuenta de ello. Sofía entró de puntillas al cuarto de su madre. La madre dormía profundamente, pero Sofía le puso una mano sobre la cabeza. Tú eres de los más afortunados en este conjunto, dijo. No solamente estás viva como los lirios del campo, y no solo eres un ser vivo como Shere Khan o Govinda.
Eres un ser humano, es decir, que estás equipada con una rara capacidad para pensar. ¿Qué dices, Sofía? Se despertó un poco más deprisa que de costumbre. Solo digo que pareces una tortuga perezosa. Por otra parte, te puedo informar de que he ordenado mi cuarto. Me puse a trabajar con meticulosidad filosófica. La madre se incorporó a medias en la cama. Ahora voy, dijo. ¿Puedes poner el café? Sofía hizo lo que pidió y poco rato después estaban sentadas en la cocina con café y chocolate. Finalmente Sofía dijo, ¿has pensado alguna vez en que vivimos, mamá? Vaya, no paras por lo que veo. Ahora sí, que ya sé la respuesta. En este planeta vive gente para que algunos anden por ahí poniendo nombres a todas las cosas. ¿De verdad? No se me había ocurrido nunca. Entonces tienes un problema serio, porque el ser humano es un ser pensante. Si no piensas, no eres un ser humano. Sofía, figúrate que en la Tierra solo viviesen plantas y animales. Entonces no habría habido nadie capaz de distinguir entre gatos y perros, lirios y frambuesas. También son seres vivos las plantas y los animales, pero solamente nosotros sabemos ordenar la naturaleza en distintos grupos y clases. De verdad, eres la chica más rara que conozco, dijo la madre. No faltaría más, dijo Sofía. Todos los seres humanos son más o menos raros, y yo soy un ser humano, por lo tanto, soy más o menos rara. Tú solo tienes una hija, por lo tanto, soy la hija más rara. Lo que quería decir es que me asustas con todos estos discursos últimamente. En ese caso, eres muy fácil de asustar. Más avanzada la tarde, Sofía volvió al callejón. Logró meter la gran caja de galletas en su habitación sin que la madre se diera cuenta de nada. Primero ordenó todas las hojas, luego perforó y finalmente las colocó en la carpeta de anillas antes del capítulo sobre Aristóteles. Por último, escribió el número de páginas en la esquina de arriba, a la derecha de cada hoja. Tenía ya más de 50 hojas. Sofía estaba en vías de hacer su propio libro de filosofía. No era ella la que lo estaba escribiendo, pero había sido escrito especialmente para ella. Aún no había tenido tiempo de pensar en los deberes para el lunes. A lo mejor habría control de religión, pero el profesor siempre decía que valoraba el interés personal y las reflexiones propias. Sofía tenía cierta sensación de que estaba adquiriendo una buena base para ambas cosas.